Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a empezar nuestras clases de este segundo bimestre. Entonces, comenzamos nosotros una nueva etapa en este año escolar tan peculiar que nos está tocando vivir. Y tenemos entonces a continuación, dentro de esta secuencia de temas, el de fonología. Ya hemos visto en la clase anterior el tema de la fonética. Entonces, ahora nos toca el complemento, la fonología. Tenemos que recordar entonces que la fonética y la fonología vienen a ser dos ramas que están enfocadas en el estudio de los sonidos del lenguaje, ¿no? A eso se dedican estos dos campos, de manera distinta, ¿no? Uno tiene en consideración el aparato fonador y el otro tiene más bien en cuenta las funciones distintivas que vienen a ser los fonemas, ¿no? La fonología es la que se encarga justamente de estudiar al fonema. ¿Qué es el fonema? El fonema viene a ser una entidad abstracta, ¿no? Una imagen mental. Por lo tanto, este campo, la fonología, está directamente relacionado con la lengua, así como la fonética está relacionado con el habla. Los fonos son los que permiten escuchar, oír. Los fonemas son la representación ideal del sonido. Se escriben entre dos barras oblicuas y nosotros en el castellano, nuestro idioma materno, tenemos 19 fonemas consonánticos y 5 fonemas vocálicos. Para poder clasificarlos, necesariamente se tiene que tomar en consideración los elementos del aparato fonador, ¿no? Es la manera como nos va a permitir después identificar y clasificar a los fonemas como corresponde. Vamos a continuar en esta oportunidad tomando en cuenta la clasificación de la fonología, ¿no? Esto nos va a permitir a nosotros también darnos cuenta de que no solamente se trata del estudio del fonema, la manera como nosotros lo estudiamos, cómo lo vemos, cómo lo aprendemos, sino que hay un campo mucho más amplio, ¿no? La fonología sincrónica es la que estudia el fonema en su momento, lo que estamos haciendo nosotros, estudiando el fonema en el momento determinado. Entonces, dentro de las características propias que el fonema tiene en este momento. Ahora, el otro, la fonología diacrónica, más bien estudia el fonema a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, esto tiene una similitud con el signo lingüístico. Lo sincrónico es del momento, lo diacrónico es en un periodo de tiempo largo. Entonces aquí la fonología diacrónica estudia cómo ha ido desarrollando y evolucionando un determinado fonema a lo largo de los años. La fonología general es la encargada de establecer las pautas, las normas, las reglas para el estudio, ¿no? Y la clasificación de los fonemas en forma general, de manera indistinta, cualquiera sea el idioma que se hable o la lengua que se utilice para estudiar. Ahora, el último grupo, la fonología contrastiva, es la que justamente, como el nombre lo indica, contrasta las características propias fonológicas de una lengua con las características propias fonológicas de otra lengua. Ya, esto como parte de cultura general debemos conocer la división o la clasificación de la fonología como ciencia. Ahora nosotros vamos a enfocarnos, ¿no?, en el fonema. Lo dijimos en la vista anterior, el fonema viene a ser la unidad mínima distintiva, el objeto de estudio de la fonética, de la fonología, perdón, ¿no? Entonces, detallamos aquí sus características. Unidad mínima distintiva, no posee significado en sí mismo, pero sí tiene capacidad de poder establecer una diferencia en las palabras que ellos mismos conforman. De tal manera que cuando cambia una palabra, una sola letra en la palabra, se va a alterar el significado de ese término. Si tenemos una P, una A y una L, leemos nosotros, tenemos que leer pala. Por las características propias de cada elemento, entonces la pronunciación va a ser así, pala.
Pero si nosotros quitamos de esos 4, quitamos un elemento y ponemos otro elemento en su lugar, por ejemplo la M, ¿no? Ya tendríamos entonces, mira, queda todo alterado. Ya no es pala lo que se decía al comienzo, sino ahora va a ser mala. ¿Por qué? Por las características propias que tiene el elemento que ha sido incrustado o introducido en ese grupo de palabras, de letras. Antes era pala, ahora es mala. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el segundo punto que dice, no posee significado en sí mismo, pero sí tiene capacidad de diferenciar el significado de las palabras a las que compone, ¿no? Establecer o averiguar, ¿no?, el valor distintivo se hace a través de la sustitución o a través de la eliminación. Entonces ahí uno se va a dar cuenta. Por supuesto, esto viene a constituir estudios un poco más específicos en cuanto a los fonemas, ¿no? Vamos a hablar del campo profesional. Listo. Clasificación del fonema. ¿Cómo clasificamos el fonema? Los fonemas se pueden clasificar de la siguiente manera, como segmentales. Segmentales, de segmentos. Significa que se pronuncian uno después del otro. Nuevamente tomamos, en este caso, otro de los principios del signo lingüístico, que es lineal, ¿no? Es la misma definición, segmental. ¿Qué significa esto? Que cada elemento se pronuncia después del otro, nunca junto. No se puede. Una A, una L, una O, una M, no se puede juntos. Siempre es uno después del otro, ¿no? Ahora, los fonemas segmentales se subdividen a sí mismo, al mismo tiempo se subdividen en vocálicos y consonánticos. Los vocálicos, que vemos a continuación, ¿no?, son aquellos que permiten justamente el sonido, porque solamente las vocales tienen sonido, las consonantes no. Las consonantes necesitan de la vocal para poder ser pronunciado. Entonces, la característica básica de los fonemas vocálicos justamente es porque trabaja con las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, al momento de pronunciar las vocales, no hay obstáculo, ¿no? Es mínimo y hay una pronunciación libre. Dos grupos de vocales, las fuertes, ¿no?, por la posición que tienen, ¿no?, suenan más fuertes, ¿no? Central en el caso de la A, ¿no? Y encontramos nosotros estos tres, A, E, O, vocales fuertes, y la I y la U, vocales débiles. El pequeño cuadro que tenemos aquí nos indica asimismo la posición ideal de las vocales al momento de ser pronunciadas, ¿no? Ese triángulo invertido nos muestra entonces que la A es la vocal central abierta. A, uno abre toda la boca al momento de pronunciar la vocal A. En cambio, al decir mire cómo se juntan los labios. Se junta, ¿no? O es un poco más, que se juntan también, pero es un poco más abierto. I, y la I como que suena aquí casi atrás, ¿no?, por la parte de la garganta. Entonces, esas son las características propias, las características ideales de los fonemas, ¿no? O sea, el fonema es la representación ideal de un sonido, pero en la práctica no es así. Entonces, si nosotros tenemos la M, donde se juntan los labios, cambio, C-A-M-B-I-O, cambio, cambio. Entonces, en este caso la M se junta completamente los labios, ¿de acuerdo? Si decimos maestra, maestra, miren, no hay esa misma unión, esa misma fuerza en la unión cuando decimos cambio, cambio. Inmediatamente tiende a abrirse. ¿Por qué? Porque cuando se combina la M con la B, sí se produce esa cerrazón, ese cierre fuerte, cam, ¿de acuerdo? En cambio se pronuncia la M con la A, una vocal que es abierta totalmente, es A, ¿sí? Entonces cuando nosotros decimos la M no tiene la misma fuerza. Entonces, esos son los sonidos prácticos. De eso se encarga la fonética.
Aquí este campo se encarga de los sonidos ideales, ¿no? Entonces, pasamos ahora a ver los sonidos, perdón, los fonemas consonánticos. ¿Cuáles son estos fonemas consonánticos? Son 19, ya lo hemos dicho. Vamos a verlos después cómo están clasificados. Es lo que nos toma en este momento. Entonces, la clasificación de los fonemas se hacen básicamente en relación a estos aspectos. 1. Considera el punto de articulación. 2. El modo en que se articulan. 3. La acción de las cuerdas vocales. 4. La resonancia. Si hay intervención o no de la caja de resonancia. ¿No? Hemos hecho ejercicios anteriormente, nos tapamos la nariz y pronunciamos los fonemas uno por uno. A, B, y cuando llegamos a la M, N, está ambos. M, N, hay un sonido, una vibración fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos elementos se toma en cuenta para poder clasificar y ubicar a los fonemas en su respectivo grupo. Entonces, los fonemas consonánticos presentan cierto obstáculo en su recorrido al momento de ser pronunciados. Y toda sílaba necesita por lo menos una vocal, ¿no?, para poder ser pronunciada. Entonces, esta es la primera división entre los fonemas o la fonología, ¿no? Y para ir ya terminando, vamos aquí a hacer algunos ejercicios sobre la transcripción, cómo se transcribe, ¿no?, a una estructura fonológica. Recuerden la clase pasada, ha habido también ahí consideraciones en cuanto a determinados grafemas. Aquí en la práctica vamos a verlo. Así que avancemos un rato con este asunto de los ejemplos. Dice, los recuerdos siempre quedan en algún lugar del corazón. ¿Sí? Es una expresión que vamos a analizar desde el punto de vista fonológico. Entonces, la escritura fonológica es así. Cada palabra está encerrada en 2 líneas oblicuas, ¿no? Y entonces comenzamos. Los recuerdos. 2 cosas tenemos que notar ahí. La primera de ellas es que si notamos nosotros ese pequeño apóstrofe que está entre la E y la K. Ese es uno de los cambios. ¿En qué momento se va a dar? Justamente aquí lo estamos notando. Los recuerdos. C. Usted mira la escritura fonológica, no aparece la C. En su lugar aparece una K. ¿Por qué? Porque hemos dicho anteriormente, la K no tiene representación fonológica. Porque tiene o el sonido de la K o el sonido de la S. Entonces, avanzamos. Los recuerdos, y mire, el apóstrofe está entre la E y la K, o sea, delante de la sílaba más fuerte. Entonces, esa es la ubicación del apóstrofe ahora. Ya no va una tilde en la sílaba fuerte, sino ahora es un apóstrofe que se coloca entre antes de la sílaba fuerte, ¿no? Y si usted se da cuenta, los ya no lleva tilde tampoco. Entonces significa que en este tiempo ya no se tildan los monosílabos en el análisis fonológico. Se coloca una especie de comita, guión, ¿no?, en la parte superior de la primera letra de la sílaba que tiene mayor fuerza de voz. Recuerdos. Entonces la sílaba del medio es la que tiene mayor fuerza de voz. Y ahí delante de esa sílaba se coloca esa pequeña comita, ¿no?, ese pequeño detalle que nos va a mencionar que esta sílaba es la sílaba fuerte. Los recuerdos siempre quedan nuevamente. Aquí tenemos la K, pero en este momento está reemplazando a la Q, no a la C, sino a la Q, porque el sonido es el mismo, el de la K, ¿no? Los recuerdos, Q, recuerdo, ¿no? Y aquí ¿qué? Quedan. Entonces en ambos casos se reemplaza con la K. En algún lugar del corazón. ¿Y qué es lo que tenemos ahí en la última palabra? Dentro del alfabeto griego tenemos una tita. ¿A qué representa? A la Z, ¿no? Arriba dice corazón. Corazón se escribe con Z. Entonces tenemos que transcribirlo también con Z. Entonces alguno preguntará, pero
Aquí en América no utilizamos la Z, es cierto, no utilizamos la Z, pero tampoco está eliminada eh, del abecedario fonológico, no está eliminado, entonces tenemos que seguir usándolo. Ahora, si específicamente nos dice cuántos fonemas o transcribe fonológicamente esta expresión, ¿no?, dentro del castellano peruano, ahí sí no lo colocamos porque nosotros no decimos, no pronunciamos la Z, ¿no? Pero como cultura general, siempre tenemos que colocarlo porque está todavía permanente en la relación del alfabeto fonológico, ¿sí? Ahí está lo que se indicó, que el apóstrofe va ante la sílaba tónica y que no es necesario tildar los monosílabos. Segundo ejemplo, las vivencias de este aislamiento social nos han hecho crecer. Como lo escribimos, ahí está. Segunda palabra, vivencias. Ahí están los cambios que tenemos que hacer. La V no tiene representación fonológica, no existe la V, solamente la B. Por eso ahí tenemos una doble B, vivencias. Y nuevamente aquí la C. Pero a diferencia del caso anterior, donde era reemplazado por la K, aquí la C es reemplazado por la S, de sí, vivencias. Nuevamente nos encontramos frente a un caso práctico en el que no utilizamos la C, sino la S. Las vivencias de este aislamiento social, nuevamente la C y la I, social, nos han hecho, mire cómo se escribe la C, la che, una C con un sombrerito, un triángulo sobre la cabeza, más o menos, ¿no? Es una che, nos han hecho crecer. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos estos dos primeros ejemplos, vamos a ver unos más y ya ustedes se encargarán del resto. Quien duerme mucho, poco aprende. Igual, ahí es lo que tenemos. Quien, la K reemplazando a la Q, duerme mucho, nuevamente una che, una C con un sombrerito, poco, la CO, poco, igual la K, y entonces tenemos poco, P-O-K-O, poco aprende. Listo. No hay mal que por bien no venga. Sencillo. Pero tomando en cuenta que la H no tiene sonido, por lo tanto, no se representa fonológicamente. No hay mal que la Q reemplazada por la K bien no venga. Nuevamente la V siendo reemplazada por la B. El último ejemplo, en casa de herrero, no, asadón de palo. Casa, ya sabemos, K es C, ¿no? Herrero, aquí tenemos un pequeño detalle, esa H no va ahí, ¿sí? Esa H no va ahí. Solamente es herrero y la R, ahí es pequeño, no se ha hecho bien, no se ha resaltado bien, pero aquí encima de la R hay una pequeña línea, ¿no? Entonces la doble R tiene esa línea, una línea encima, y la R simple no. Buscamos uno, duerme, arriba por ejemplo duerme, no tiene doble sonido, ¿no? En cambio herrero, acá mismo la RO, herrero, pero la primera R, entonces eso significa que tenemos que colocarle una rayita que viene a ser la doble R, herrero. Asadón, nuevamente la Z de palo, ¿sí? El error, disculpen, acá he colocado la H no va ahí. Listo. Entonces tenemos acá dos, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y por último, allí donde fueres, haz lo que vieres. Son dos ejemplos que voy a hacer las preguntas correspondientes cuando nos encontremos en el Zoom. Hasta aquí nos quedamos nosotros en cuanto al tema del día de hoy, ¿no? Y no se olviden revisar la guía, ¿no? Darle chequear la guía, va a haber preguntas en cuanto al examen oral, ¿no? Así como el ejercicio que les estoy planteando y que les pediré también en su momento. Nos estamos viendo. Muchas gracias por la atención prestada. Dios les bendiga y será entonces hasta la próxima semana. Muy bien, hasta luego.